Buenas tardes, querida iglesia, comunidad evangélica, amados de Dios, queridos amigos, amigas que nos visitan, todo aquel que pueda tener alcance a este video. Este es un momento que vamos a entregar a nuestro Dios, un momento en el cual le vamos a pedir a nuestro Señor que Él nos hable a través de su palabra. Vamos a adorarlo, vamos a alabarle, vamos a glorificar a nuestro Dios. Todo ello para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Por ello vamos a hacer una oración de presentación del servicio el día de hoy y vamos a orar. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo poder y toda majestad. Aquí nos encontramos una vez más, Señor. Queremos, bendito Dios, Señor, es nuestro deseo, Señor, y sabemos que también el tuyo, Dios, de que tú nos uses como instrumento de bendición, Señor, para que tú les hables, Señor, al corazón, Señor, a la mente de cada persona, Señor, que lo necesita. Y que pueda fluir tu Espíritu Santo, Señor, traer convicción, Señor, de pecado, de justicia, de juicio, Señor, de cambio, Señor, a la vida de cada uno de nosotros. Por ello, Señor, entregamos este momento, Señor, en tus manos, Dios, para que seas tú obrando de manera muy especial. Te damos gracias, Señor, y te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y asimismo vamos a pasar a nuestra hermana Hadassah para que nos esté apoyando en unas adoraciones y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. No tengo nada para ofrecerte, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona,
Qué hermoso y qué bella qué bello cuando nosotros podemos adorar y podemos glorificar a Dios, podemos entregarnos a Él de manera voluntaria, de manera consciente, que dejamos o permitimos que el Señor toque nuestros corazones. Le damos gracias a Dios por el apoyo de nuestra hermana Hadassah, que el Señor la siga bendiciendo, la siga ayudando, la siga fortaleciendo, siga ella en el nombre de Cristo desarrollando ese ministerio de adoración y alabanza tan hermoso. Bueno, mis hermanos, aquí nos encontramos, como ya sabemos toda la situación, y ahora bueno, estamos en esta nueva etapa donde nos toca grabar los mensajes, predicar la palabra de Dios por medio de los mensajes grabados. Hacía referencia de que la palabra de Dios menciona que llegaría aquel día donde la palabra de Dios iba a ser predicada a todas las naciones, llegaría a todas las partes del mundo y después vendría el fin. Podemos ver ahorita cómo por medio de las redes se puede predicar la palabra de Dios y la palabra de Dios llega a cualquier parte del mundo, a los sitios más remotos que nosotros nos podamos imaginar. Allí llega la palabra de Dios con un simple teléfono, podemos ver y podemos escuchar lo que es la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por eso y es una de las señales de los tiempos, cuando ya están finalizando los tiempos. Ahora, vamos a la palabra, que es lo que da fruto, que es lo que trae cambio, la palabra de Dios. Y vamos a tener la predicación de la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Versículo 31 del capítulo 40 del libro de Isaías. Podemos observar aquí cómo el Señor da o hace una comparación de lo que es su pueblo con lo que son las águilas. Y dice: tendrán nueva fuerza y levantarán alas como las águilas. Y precisamente ese es el título del mensaje el día de hoy: las águilas de Cristo. Nosotros podemos ver a nivel de la historia que el símbolo, lo que es la representación del águila, se ha utilizado en ejércitos, en equipos. Aún actualmente los Estados Unidos es uno de los emblemas de este país. Sin embargo, veremos que cuando Isaías escribió este pasaje, que bueno, aquí tenemos varias referencias, varios autores, varios teólogos que hablan que el libro de Isaías pudo haber sido escrito por varios autores o por un solo autor. No se tiene ciencia cierta de quién escribió este libro. Lo que sí podemos denotar es que hay un cambio de enfoque de lo que es el capítulo 1 al capítulo 39 y del capítulo 40 hacia adelante. Podemos ver que el libro del profeta Isaías pasa de una profecía, unos serios juicios que establecía Dios por el pecado al pueblo de Israel, y del capítulo 40 empieza, por ejemplo, con el capítulo 1, podemos observar que dice, o podemos leer que dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. El versículo 2: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Yo recomiendo leer este libro del profeta Isaías para que podamos ver el cambio de lo que es el capítulo 1 al capítulo 39 y del capítulo 40 hacia adelante. El pueblo o la ciudad de Judá,
que era en el tiempo donde vivió el profeta Isaías, era una ciudad que había sido fuerte. Ningún pueblo, ninguna nación había logrado conquistarla. Y para ese tiempo ya el profeta se vaticina lo que es una invasión a lo que es la tierra de Jerusalén. Pero ellos de alguna manera u otra no creían a lo que la palabra o lo que Dios le daba al profeta Isaías en ese momento. Pero sucedió, como siempre ha sido, la palabra de Dios se cumple, la palabra de Dios se cumplirá, y en efecto se cumplió, y el imperio babilónico logra derrumbar, logra destrozar lo que son las murallas de la ciudad. El rey en ese tiempo es enceguecido, es puesto en cadena y es llevado hacia la tierra de Babilonia, y en ese tiempo es llevado en parte del pueblo de Israel, de parte del pueblo, hacia lo que es la Babilonia. Ya una vez el pueblo estando allí en Babilonia, se habla de que fueron aproximadamente 50 años que estuvieron como cautivos. Ya prácticamente a lo mejor muchas de esas personas que habían salido de Jerusalén hacia Babilonia ya habrían muerto, y se levanta una nueva generación, y el Señor les hace recordar o les recuerda por medio de este capítulo que Él es todopoderoso y que con la derrota de Judá no había sido derrotado Él, y empieza a ser cambia el enfoque del profeta acerca de lo que es la redención y de cómo él iba a levantar a otro rey para que libertara a los judíos y los judíos pudieran regresar a su tierra, a su nación, y reconstruirlo, una de las cosas que a ellos más les importa, que es el templo, porque significa la presencia de Dios. Y bueno, ahí relata todo el capítulo 40 y termina con este hermoso texto que se ha predicado en muchas partes, muy famoso. Siempre hay adoraciones, hay alabanza, hay historias que salen desde este versículo, pero vamos a hacer un estudio de lo que aquí el Señor nos quiere decir. Figúrense, dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Es el primer extracto del versículo, y dice: levantarán alas como las águilas. Ahora, la palabra que se menciona aquí en este versículo como nuevas, una palabra que significa Yailipú, que significa cambiar o renovar. Antes de mencionar el Señor que levantarán alas como águila, dice que necesitamos un cambio y una renovación, y hace referencia después a esta criatura que es el águila. Ahora, vamos a ver cuáles son las características de un águila. Las características de un águila es una criatura que habita en las alturas, pertenece al cielo. Su constitución es robusta y su pico poderoso, capaz de arrancar de su presa cualquier tipo de miembro, cualquier tipo de carne. De enorme tamaño cuando despliega sus alas, y su vuelo es rápido. Fuerza y garras también poderosas, capaz de agarrar una presa más grande y pesada que ella. No teme a la serpiente. Bueno, hacer un paréntesis aquí, que sabemos que la Escritura siempre, cuando habla de serpiente, se menciona o se hace referencia a lo que es el enemigo, lo que es Satanás. Y dice que no teme a la serpiente, es más, las convierte en su presa. Otra de las características del águila tiene una visión muy desarrollada que le permite ver su objetivo desde muy lejos. Aquí recordamos o hacemos referencia
a lo que nos dice el Señor, que pongamos nuestra vista en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Otra de las características, no teme a las tormentas, es más, vuela sobre las mismas. Y su nido, su hogar, su casa, está sobre la roca más alta. Aquí en Venezuela, aquí en Caracas, hace un tiempo nosotros podíamos ir a lo que se llamaba anteriormente el Parque del Este, que muchos lo seguimos conociendo como el Parque del Este, y se encontraba allí un águila arpía. Y yo recuerdo que cuando uno llegaba hasta enfrente de esa águila y uno miraba fijamente lo que era el águila y miraba sus ojos, llegaba un momento que uno no hallaba qué hacer, porque esa criatura imponente, de alguna manera u otra, uno no hallaba qué hacer, hasta que uno volvía en sí, se daba uno cuenta de que ese animal estaba enjaulado, y bueno, ya uno seguía el camino a ver a los otros animales. Pero era impresionante, era algo que estaba allí en el Parque del Este, esta criatura, y todo el que iba al Parque del Este tenía que ir a ver a este animal. Era un emblema del Parque del Este. Es más, cuando falleció, ya después de muchos años, la noticia recorrió el país entero. Entonces vemos cada una de las características de esta águila o del águila. También tenemos que el águila es un ave que es de su especie, es la que tiene mayor longevidad, o sea, mayor duración, mayor vida. Y el águila dura 70 años aproximadamente. Pero en medio de lo que es la vida del águila hay un gran secreto que muchos conocemos, muchos hemos escuchado hablar, que es el proceso de renovación que tiene que hacer el águila. Y en el proceso de renovación se tiene que dar aproximadamente a los 40 años de vida. Y es un proceso porque el águila empieza a envejecer y su pico se encorva, sus uñas o sus garras se debilitan, sus plumas se hacen pesadas. Y el águila debe tomar una decisión entre renovarse o morir. Ahora, ¿qué implica que el águila se renueve? Bueno, implica que el águila tiene que buscar hacia lo que son en un gran monte, en un gran peñasco o en una gran roca que esté elevada, buscar un hueco, una cueva, un peñasco, un sitio donde se encuentre segura. Es muy importante que cada vez que podemos leer en la Escritura, cuando nosotros queremos que Dios nos ministre, queremos que Dios obre a nuestro favor, queremos buscar su presencia, podemos siempre ver que el Señor nos invita a subir al monte. Por ejemplo, como cuando lo hizo con Moisés en el monte Sinaí, cuando le entregó la ley, lo que son las tablas de los 10 mandamientos, subió al monte. Podemos hacer una referencia que igual el águila debe buscar o debe subir a un lugar alto, lo más alto de la roca, y allí segura empezar con su proceso. Otra de las características o del proceso que tiene que tener el águila es que es un proceso doloroso. ¿Por qué es un proceso doloroso? Porque el águila en ese lugar debe llegar y de una vez que está ahí debe empezar a golpearse contra la misma roca. Y cuando se golpea contra esta roca lo debe hacer con tal ímpetu y con tal fuerza de que pueda arrancar su pico por completo, pueda destrozar totalmente su pico. ¿Por qué? Porque el pico ya está encorvado y no puede hacer las funciones en totalidad
para lo cual fue creado y necesita un pico nuevo. Ahora, es necesario de que ella se golpee fuertemente contra la roca para que ese pico pueda ser cambiado. El pico no necesita un vendaje, no necesita una cura, no necesita una operación. El pico necesita ser renovado por completo. Y esto nos hace referencia y nos pone a pensar a nosotros que ¿qué sucede con el cristiano? ¿Qué sucede con la persona? Que el pico, lo que es el habla, ya no sirve para mucho o ya no sirve para nada. Tenemos que examinarnos nosotros en nuestro habla por qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos diciendo, que poder examinar si ese pico verdaderamente está cumpliendo una función en nuestra vida de la que Dios quiere. Tenemos que el pico se encuentra desviado, tiene que ser arrancado por raíz. ¿Será que ese pico que tenemos ya no sirve para nada? ¿Que ese pico que tenemos lo que hace es puro hablar situaciones de las que Dios no quiere que nosotros hablemos? Bueno, allí está la referencia. Ahora, me llama mucho la atención, haciendo esta referencia con relación al habla, que la palabra de Dios habla o registra de que de la abundancia del corazón habla la boca. Sabemos cómo es el proceso, o hemos hablado cómo es el proceso del águila que debe golpear su pico contra la roca al punto de que ese pico realmente pueda ser arrancado de raíz. Pero cómo el cristiano, en comparación con el águila, puede cambiar su pico, cambiar su habla a lo que Dios quiere. Bueno, la palabra de Dios registra que de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que si usted quiere cambiar su pico, su habla, debe cambiar primeramente su corazón. Ahora, ¿qué referencia hace la Biblia de nuestro corazón? Podemos ver en Jeremías 17, su capítulo 17, versículo 9, la Biblia registra y dice que el engañoso es el corazón más que todas las cosas, y aún añade, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la Escritura. Ahí tenemos que hacer una referencia. El corazón del hombre no tiene remedio. El corazón del hombre no sirve. El corazón del hombre es engañoso, es perverso. Ahora, vamos a hacer una definición de lo que es el corazón. Porque el corazón del que habla la Biblia, del que habla en ese versículo, no es un corazón como el que tenemos nosotros en el pecho, un músculo que se refiere a las ciencias médicas, no. Es un corazón que habla del núcleo de lo que es la persona, el centro de la persona. Y algunos lo definen como el asentamiento de los pensamientos. O sea, cuando nosotros hablamos, expresamos lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, lo que nosotros tenemos en nuestra mente, lo que nosotros tenemos en nuestro pensamiento. Por eso, de allí es examinarnos nosotros como cristianos, o como persona, o como católico, como cualquier tipo de persona, nosotros preguntarnos qué estamos hablando. Porque cuando nosotros nos concientizamos de lo que estamos hablando, o de la temática que siempre conversamos, podemos empezar a conocer nuestro corazón. Por tanto, si nosotros queremos hacer un cambio, queremos hacer una renovación como el águila y levantar las alas como águila, como dice la Escritura, debemos hacer un cambio de nuestro habla, debemos hacer un cambio de nuestro pico. Debemos nosotros,
como dice como entra en el proceso el águila, golpear el pico contra la roca, nosotros debemos golpear nuestro corazón contra la roca. Es importante que nosotros golpeemos nuestro corazón contra la roca, porque el corazón de nosotros ya no tiene remedio, el corazón de nosotros ya no sirve, tiene que ser conforme al corazón de Dios. Y si nos vamos a lo que es esta definición, que es el asentamiento de los pensamientos, entonces nosotros debemos conformar nuestro corazón conforme a los pensamientos de Dios. Es importante que nosotros mantengamos este pensamiento. Recuerdo o hacemos referencia también esto al Salmo 119, versículo 9, que dice: ¿con qué limpiará el joven su corazón, o con qué limpiará el joven su camino? Y hace la referencia, el mismo versículo se responde: con guardar tu palabra. Es decir, los pensamientos de Dios es la palabra de Dios. Es decir, vamos a hacer un cambio aquí en este versículo. Vamos a cambiar la palabra joven por la palabra hombre, o más significativamente por la palabra ser humano. ¿Con qué limpiará el ser humano su corazón? ¿Limpiará su camino? Con guardar la palabra de Dios. Ahora, esto es muy importante, porque ¿dónde nosotros guardamos la palabra de Dios? Hay unos ejemplos muy literales, muy hasta cierto punto hasta graciosos, pero ellos tienen el significado de eso, que es, por ejemplo, los judíos. Los judíos guardan la palabra, lo que se llama la mezuzá, que se se amarran unas cajitas aquí al frente, en la frente, y allí, en esas cajitas, guardan lo que es la palabra de Dios. Hay otros, o de otras denominaciones, de otras religiones, por ejemplo, que abren la Biblia de par en par en su sala, en sus casas, en el Salmo 91, y uno puede ver cómo es la única hoja que se encuentra amarilla, que se encuentra polvorienta, y la demás escritura o la demás parte del libro totalmente nuevo. Visitaba a una tía y podía ver esto, sin embargo le hacía referencia de otras partes de la escritura, le explicaba, y fue de gran bendición. Pero ¿cómo guarda el cristiano, o cómo debe guardar el ser humano la palabra de Dios? El ser humano debe guardar la palabra de Dios en su corazón, en sus pensamientos. Cuando nosotros hacemos referencia a lo que es el proceso, lo que es la renovación del cristiano, tomando el ejemplo que da la palabra acerca del águila, el águila pega el pico contra la roca. ¿Quién es la roca para el cristiano? Para el cristiano la roca es Cristo. Ahora, nosotros, para poder guardar la palabra de Dios, para poder guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, debemos golpear nuestro corazón con la palabra, con los pensamientos de Dios, a tal punto que tengamos un corazón renovado, nuevo. Y allí podemos hablar de que tenemos un nuevo pico, de que tenemos una nueva habla, si pudiésemos decir. Tanto así, que si nosotros hablamos antes de miedo, hablamos de temor, hablamos a nivel de los partidos políticos, de los azules, de los rojos, ya nosotros no hablaremos de estas cosas, o no haremos mayor referencia acerca de estas cosas, sino que hablaremos de vida, hablaremos de bendición, hablaremos de fortaleza, hablaremos de amor, hablaremos de perdón, de misericordia, de Dios, de su palabra. ¿Tendrá que ver ese pico con el primero?
nada que ver. Será un pico totalmente nuevo y poderoso como el que le saldrá al águila. Examinémonos, hermanos, hermanas, amigos y amigas que me escuchan. Ahorita estamos en un tiempo donde nosotros estamos en nuestras casas por la situación de la pandemia a nivel mundial. ¿Será que Dios nos está llamando a que nosotros nos renovemos? Conozco una persona, o sé de una persona que tuvo una renovación total como el águila. Es un ejemplo de la Biblia, el patriarca Jacob. A esta historia le debo el nombre de mi hija Elizabeth, o el segundo nombre de mi hija Elizabeth, que se llama Peniel. Y vamos a hacer una referencia rápidamente a este libro, en Isaías, su capítulo 32, versículo 22 en adelante. Y dice así: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenían. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Vamos a dejarlo ahí un momento. Esta palabra que se refiere en el versículo 24, que dice, y luchó con él un varón. Cuando nosotros podemos ir a la raíz de la palabra, podemos decir que era una palabra que se refería a un altercado, a una conversación, a una discusión fuerte, a oración ferviente. Sí, mis queridos hermanos, porque a veces nosotros, para poder tener los pensamientos de Dios, primeramente tenemos que buscar la fuente, que es la palabra de Dios, y luego orar al punto de que la palabra de Dios sea nuestro pensamiento, sea la palabra de Dios lo que nosotros vamos a hablar de ahora en adelante, sus principios, sus designios, sus propósitos. Figúrese usted y sigue el relato. Y dijo, déjame para que raye el alba. ¿Quién dijo esto? Lo dijo el varón con que Jacob luchaba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Hagamos una referencia a lo que significa Jacob. Nosotros podemos ver que Jacob, cuando hacemos referencia o cuando escudriñamos la escritura, este nombre, que aunque bonito y en algunas oportunidades nosotros lo podemos ver que es famoso, muchos grandes personajes de la historia se han llamado Jacob, pero podemos ver que la raíz de la palabra es engañador, falso, pudiésemos decir delincuente, drogadicto, alcohólico, bueno para nada. Y pare usted contar lo que puede significar la palabra Jacob, que está en medio de lo que es el corazón engañoso y perverso que tiene el ser humano. Sigue el relato y dice, el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Podemos ver que Dios le cambió el nombre a esta persona, le cambió la identidad y le dice, de cierto ahora te llamarás Israel. Ahora, ¿qué significa Israel? Israel significa príncipe de paz, pudiese ser bienaventurado, hijo de Dios, bendecido, lleno de paz. Y allí podemos seguir enumerando o mencionando
lo que son las bendiciones de Dios en un corazón nuevo, renovado, bendecido. Ahora, en medio de esta situación en el cual Jacob, si podemos ver, iba con sus hijos, iba con sus mujeres, iba con su campamento, venía o regresaba de un sitio e iba hacia otro, pero había algo importante. Él se tenía que encontrar con Esaú, su hermano, a quien él había engañado, a quien Esaú había conocido a ese Jacob, que lo había engañado, lo había traicionado, se había burlado de él, le había robado la primogenitura, y por vez primera se iba a encontrar Jacob con su hermano, y Jacob estaba temeroso, al punto que él divide el campamento suyo en dos, y le dice a los de un campamento y a los del otro, le dice, si Esaú, ataca uno de los campamentos, la otra parte del campamento huye. Y podemos ver cómo en el encuentro, luego de que es cambiada la identidad, de que es cambiado su corazón, de que es cambiado su nombre, de que ya no es la misma persona, cuando se encuentra con Esaú, hay una gran reconciliación de parte de estos dos hermanos. Y esto hace referencia que una de las personas o las personas que deben darse cuenta de ese cambio, de esa renovación del cristiano y aún de la persona que quiera renovarse, que quiera buscar de Dios, que quiera entrar en la bendición de Dios, los primeros que se van a dar cuenta son los más cercanos a tu vida. Tu hermano, tu mamá, tu papá, van a empezar a ver cómo tú has sido cambiado, que lo que antes era, ya no hay ni pista de aquella persona. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y para no dejarle la historia hasta allí, podemos ver que después Jacob le pregunta y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. O sea, Jacob, después que Dios le cambia el nombre, entonces Jacob le repite la pregunta y le dice, ¿cómo te llamas tú? Y el varón le dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y allí quedó la escena. Sin embargo, podemos ver que Jacob, en conmemoración de esa lucha, de esa batalla, de ese renuevo, de ese cambio que hubo, le pone a aquel lugar donde hubo ese encuentro, le coloca el nombre de Peniel. Y el nombre de Peniel significa el rostro de Dios, porque vi a Dios cara a cara. Y así nosotros, haciendo una referencia a lo que es el águila, el águila se golpea contra la roca, golpea su pico contra la roca, así nosotros podemos, sabiendo que la roca es Cristo, nosotros golpearnos contra la roca, luchar contra la roca, ver a Dios cara a cara y cambiar. Aquella persona que tiene un encuentro con Dios no vuelve a ser la misma. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Qué bendición, hermano, nosotros poder ser renovados, como lo dice la palabra. Y le damos gloria y honra a Dios. Y nosotros, haciendo referencia ahora, en este momento, nosotros debemos buscar ese lugar que signifique Peniel para nosotros, donde nosotros podamos ser renovados por Dios, donde nosotros podamos ver a Dios cara a cara, donde nosotros podamos hablar con Él, pedirle perdón por nuestra falta, llenarnos de su palabra, de su pensamiento, tener esos encuentros y esas renovaciones en Dios. Otra referencia de lo que es el águila en medio de su proceso de renovación que llama la atención es que después que el águila le ha salido el pico nuevo, dice que con ese pico el águila se arranca
lo que son sus garras, lo que son las uñas, se las arranca totalmente de su cuerpo, se arranca las garras, pues se arranca las uñas con el pico. Y esto hace referencia a nuestra conducta, hermano, cómo nosotros nos estamos conduciendo. Es muy importante leer nosotros Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4, para que podamos entender cómo debe ser nuestra conducta. Y Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4, dice, haciendo referencia a los gentiles, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión. Y dice ahí, y os persiguen, os ultrajan y demás. Déjenme hacer una referencia, hermano. El cristiano no es diferente al mundo. O la persona que quiere seguir a Dios, que quiere seguir a Cristo, no es diferente al mundo, no es distinto al mundo. El cristiano es contrario al mundo. Por eso es que dice aquí que las personas normales, las personas naturales, entre comillas, que no siguen a Dios, que no están detrás de la bendición de Dios, que no dejan que Dios trate a sus vidas, a ellos les parece cosa extraña que nosotros no vayamos en el mismo desenfreno y disolución que ellos. ¿Por qué? Porque haciendo referencia, por ejemplo, un domingo en la mañana, anteriormente, cuando estábamos acostumbrados, nosotros nos preparábamos para venir a nuestro servicio, para venir a adorar, para venir a buscar una palabra de Dios, y veíamos a los vecinos que venían de una noche de parranda o que iban saliendo hacia la playa, y ellos no entienden, no pueden entender. Esto tiene que ver también con la renovación, renovarnos y empezar a conducirnos como la palabra de Dios enseña. Y otra referencia es que dice que después, en este proceso, el águila empieza a quitarse cada una de sus plumas, empieza a arrancarse las plumas. Y me recordaba esto a lo que es el revestimiento del cristiano. ¿Qué es lo que es ser revestido? Y el cristiano dice, la palabra de Dios dice que nosotros somos revestidos con el poder del Espíritu. ¿Y qué es una persona revestida? Por ejemplo, cuando uno ve una persona, ¿qué uno observa o qué uno ve? Ustedes aquí me están viendo, ¿y qué ven de mí? Ustedes pueden ver de mi cara, pero el resto pueden ver mi camisa, pueden ver el púlpito, y así sucesivamente. Pero en el revestir del cristiano es que vean menos de nosotros y vean más de Cristo. Ahora, ¿cuáles son las características integrales de Cristo? Podemos ver Gálatas, su capítulo 5, versículos 21 y 22. Las características integrales de Cristo son paz, paciencia, benignidad, amor, fe, mansedumbre, templanza. 9 elementos que están allí del fruto del Espíritu. Ya una vez nosotros haber sido renovados, podemos levantar las alas como el águila. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Comunidad evangélica, amados de Dios, cada uno de mis hermanos, Iglesia de Jesucristo, amigo o amiga que logró escuchar este video. Le damos gracias a Dios por habernos hablado el día de hoy, y vamos a hacer una oración para que nosotros podamos tener ese tiempo de renovación, y así como el pueblo de Israel en aquel momento que tuvo un sufrimiento a través de un cautiverio, pero Dios le dio esperanza, Dios le dio palabra y los libertó de lo que es el imperio babilónico, así Dios pueda en este momento renovarnos a nosotros, podamos recibir esa palabra de esperanza, podamos actuar conforme a lo que Dios nos ha enseñado y podamos levantar nosotros las alas como el águila.
y vamos a hacer una oración. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo poder y toda majestad. Gracias por este momento, Señor, en el cual tú nos has hablado a nuestro corazón, Señor. Danos la fortaleza, la convicción, Señor, en poner en práctica, Señor, entrar en el proceso, Señor, de renovación, buscar ese lugar, Señor, ese refugio que eres tú mismo, Señor, apartado, Señor, solo en intimidad contigo, Señor, y nosotros podamos llenarnos de tu palabra, al punto, Señor, de que tu palabra sea nuestro pensamiento, sea nuestro hablar, sea nuestra conducta, seas tú, Señor, a través de cada uno de nosotros, Señor. Mira que lo necesitamos, Señor, necesitamos tu palabra, Señor, ministrando en nuestros corazones, Señor, para poder seguir hacia adelante, Señor. Mira cada necesidad de cada hermano, de cada hermana, Señor, de cada persona, Dios, que pueda verte primeramente a ti, Señor, y luego, Señor, pueda disfrutar de tus bendiciones, Señor. Sé tú obrando de forma grande, de forma maravillosa, de forma especial. Sé tú supliendo, Señor. Sé tú quitando todo temor, Señor. Sé tú quitando todo temor, Señor. Que seas tú, Señor, obrando en los corazones de tal manera de que pueda haber perdón, Señor. Que pueda haber perdón, Señor. Que puedas tú, Dios mío poderoso, guiar a cada una de las personas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén, amén y amén. Gracias le damos por este momento.